Hola, buenos días, espero que estéis todos bien. Bueno, hoy vamos a comenzar con la presentación y explicación del tema de soldadura manual por arco eléctrico con electrodo revestido, ¿vale? Que es el tema que teníamos ya medio comenzados. Bueno, tenemos que ver en primer lugar el circuito y los accesorios que nosotros vamos a necesitar para lo que sería la ejecución de este proceso de soldadura. En primer lugar vamos a tener lo que es la fuente de alimentación. Esto recordad que puede ser o bien una fuente de alimentación de corriente continua o de corriente alterna. Recordad, corriente continua nos daría siempre la opción de poder poner polaridad directa o polaridad inversa. Luego tendríamos en segundo lugar lo que sería el cable y portaelectrodos, el cable encargado de suministrar la corriente eléctrica al portaelectrodos, que se encarga también a su vez de poder sujetar el propio electrodo. Luego tendríamos en cuarto lugar lo que sería el electrodo con el alma y el revestimiento, el arco eléctrico, la pieza o metal base a soldar, y el 7 y el 8 sería el cable de masa, que sería el cable de retorno también, ¿vale? Esto sería en cuanto a los equipos y elementos que vamos a necesitar. Aquí os pongo también una imagen de lo que sería el proceso una vez que tenemos obtenido ya el arco eléctrico, en el cual pues veíamos evidentemente lo que es el alma, que es la parte metálica del electrodo. Puede ser de acero de carbono, de acero inoxidable, de aluminio, etcétera, etcétera, depende un poquito del metal base que vayamos a utilizar. Luego tendríamos el revestimiento, ¿vale? Que sería la parte exterior y que cubre al alma, y que puede ser de varias composiciones químicas, bien sean pues básicos, celulósicos, de rutilo, que son los más utilizados, etcétera. Luego veríamos lo que es el metal base, el baño de fusión en estado líquido, que lo tenemos aquí, la transferencia gota a gota del metal de aportación y la zona de protección gaseosa de gas envolvente, que viene producido por la evaporación o fusión de lo que sería el revestimiento del propio electrodo. Este proceso, una vez que se va solidificando el cordón de soldadura, se va produciendo una escoria sólida por encima del cordón de soldadura, que nos va a permitir la protección de dicho cordón y sobre todo pues el que nos va a ir enfriando paulatinamente este cordón de soldadura, ¿vale? Ventajas del proceso de soldadura por arco eléctrico. Bueno, pues principalmente que el equipo es muy sencillo, es muy barato y fácil de manejar. La protección del electrodo revestido se genera a través de un gas que viene por la fusión del revestimiento, por lo cual estamos evitándonos utilizar gases adicionales como podría suceder en el proceso MIG-MAG. Es menos sensible al aire que en otros procesos que utilizan gas de protección, por lo tanto se utiliza más en trabajos de campo. Se puede aplicar en cualquier posición y lugar. No requiere un circuito de refrigeración para el portaelectrodos, puesto que las intensidades que vamos a utilizar no van a ser muy elevadas, y se aplica desde espesores de 2 milímetros hasta varios centímetros. Se puede combinar con otros procesos de soldadura, que suele ser lo más habitual, ¿vale? Las limitaciones. Pues es un proceso bastante lento. Esto quiere decir que tiene una baja tasa de deposición, ya que tenemos que poner el electrodo, tenemos que cebar, tenemos que hacer el cordón de soldadura, tenemos que retirar la escoria, tenemos que parar cuando se termina el cordón o el electrodo, mejor dicho, tenemos que retirarlo, poner otro, etcétera. Esto va evidentemente realizándose un proceso bastante lento, y que a nivel de industria pues tenemos otros procesos que son mucho más rentables, ¿vale? Otra limitación es que requiere una gran habilidad por parte del soldador. Quizás sería el proceso de soldadura que más dificultad tiene el soldador a la hora de realizar su aprendizaje. No se puede aplicar en metales de bajo punto de fusión, no se aplica a metales reactivos como pueda ser el titanio,
No es recomendable utilizarlo en espesores inferiores a 2 milímetros, es bastante dificultoso, la tasa de deposición es baja y lo que nos implica a sucesivos cambios de electrodo, lo cual pues nos lleva a la primera opción, que sería que es un proceso bastante lento y tampoco resulta productivo en espesores superiores a 40 milímetros. Decir también y añadir que el proceso de electrodo revestido en la norma americana se le conoce por SMAW, S-M-A-W, y en la en ISO 4063 se le conoce con el nombre o la numeración, mejor dicho, 111. Aquí tenéis lo que sería, una vez que hemos establecido el arco eléctrico, qué es lo que sucede. Todo esto ya lo vimos en el tema de arco eléctrico, pero bueno, quiero que hagamos un pequeño repaso. Y acordaros que teníamos 3 zonas características, que son el cátodo, el ánodo y la columna de plasma, ¿vale? Ahí, evidentemente, podemos utilizar, y es lo normal y habitual que utilicemos corriente continua, por lo tanto vamos a tener la opción de cambiar la polaridad, es decir, que el electrodo pueda estar funcionando tanto de cátodo como de ánodo, como así el metal base. ¿Vale? Ya conocéis un poquito las características y cómo se genera el arco eléctrico. Bueno, los parámetros de soldeo son los que definen la soldadura. Si son empleados correctamente, pues la ejecución de la soldadura evidentemente va a ser más simple y el resultado va a ser óptimo. Si nosotros utilizamos un diámetro de electrodo, también debemos de tener en cuenta que deberemos de utilizar el que mayor diámetro nos sea posible. Se seleccionará en función de la posición de soldeo, espesor del material a soldar, tipo de unión, etcétera, etcétera, etcétera. Las intensidades de soldeo, pues debemos de tener en cuenta que debemos de llevar unos parámetros muy bien ajustados, ya que el poder llevar unas intensidades de soldeo muy elevadas nos pueden provocar dificultades e incluso defectologías, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que esta defectología pues podrían ser mordeduras, proyecciones, soplos magnéticos, grietas en el propio cordón de soldadura o en zonas adyacentes, etcétera, ¿vale? Aquí tenéis una pequeña tabla de las intensidades y en la que podéis observar que va a depender de la posición y el tipo de unión, ¿vale? Ya podéis observar en la posición plana, siempre hablando en chapa de 3 milímetros y una sola única pasada, pues ya veis, en posición plana de 70 a 80 amperios, en ángulo de 100 a 110 amperios, en vertical ascendente de 55 a 65 amperios, en cornisa de 70 a 80 amperios y bajo techo 45 a 55 amperios. Quiere decir esto, que en uniones en ángulo utilizaremos un rango de intensidades mucho más elevado, y por contra en posiciones en las cuales el efecto de la gravedad lo tenemos presente, pues evidentemente utilicemos rangos de intensidades, pues fijaros, en bajo techo, por ejemplo, vamos a tener de 45 a 55 amperios, ¿vale? Esto ya dependerá, pues lo dicho, posiciones y tipos de unión, espesores y tipo de electrodo también utilizados. También se suele cambiar un poquito el rango de intensidad dependiendo de si utilizamos un electrodo rutilo, un electrodo básico o un electrodo celulósico, que puede ser que sean los 3 que más se utilizan en la industria. Bueno, la intensidad de soldadura también nos va a permitir ajustar la visión de una cavidad que se produce justo por delante del baño de fusión, ¿vale? Esta cavidad se llama ojo de cerradura. Este ojo de cerradura es el que a nosotros nos va a permitir ver que realmente estamos realizando una penetración o una raíz en condiciones. Si el ojo de cerradura lo tenemos muy pequeño, ya veis que tiene esta forma, el ojo de cerradura. Si lo tenemos muy pequeñito, pues nos quiere decir que posiblemente no estemos realizando una buena penetración con respecto a la unión. Si por lo contrario tenemos un ojo de cerradura muy abierto, muy grande,
pues también nos quiere decir que nos estamos pasando, estamos teniendo un sobreespesor posiblemente en ese cordón de soldadura. ¿Cuándo nos puede pasar esto? Pues mirad, cuando tengamos un rango de intensidades, en el primer caso que sea pequeñito, el ojo de cerradura, un rango de intensidades muy pequeño, o que hayamos hecho una preparación de los bordes, unos chafranes inadecuados con el ángulo de bisel, o incluso que hayamos dejado un talón en la preparación de la pieza excesivo. En el segundo caso, en el cual tenemos el ojo de cerradura muy abierto, ¿qué quiere decir? Pues que podemos tener unas intensidades muy elevadas, podemos llevar una preparación de la pieza inadecuada en cuanto a los biseles y normalmente también es indicativo de que hemos dejado un talón demasiado pequeño, ¿vale? Con lo cual todo esto tenemos que corregir. Tener en cuenta que la preparación de la pieza para un soldador debe de suponer el 90% del tiempo del total de la soldadura. El realizar una soldadura en un periodo muy corto se realiza el cordón de soldadura, ya lo estáis viendo, pero si esa preparación no hemos sido escrupulosos, no hemos dedicado el tiempo necesario en que la pieza esté bien alineada, que tengamos los biseles bien realizados, el chafrán, la separación entre chapas, etcétera, etcétera, pues evidentemente el resultado se nos puede llegar a complicar con el resultado de que esa pieza puede estar mal realizada y sobre todo que puede ser desestimada, ¿vale? Otro parámetro que vamos a tener muy en cuenta y que es un parámetro propio del propio soldador es la longitud de arco, ¿vale? Esta longitud de arco va a depender del diámetro del electrodo, del tipo de electrodo, el tipo de electrodo dependiendo de su revestimiento y la intensidad empleada, ¿vale? La longitud que debemos de dar a esta longitud de arco, esta distancia que debemos de dar, normalmente suele ser el diámetro del electrodo usado. Diámetro del alma, no del revestimiento. Tanto en electrodos tipo rutilo, tipo celulósico, así sería, incluso un poquito menos. Y en electrodos básicos vamos a tener en cuenta que esta distancia debe de ser la mitad del diámetro del alma del electrodo, ¿vale? Es importante que esto lo tengamos en cuenta, puesto que la distancia con electrodo básico hay muchas veces que si aumentamos ligeramente estoy hablando de 1 o 2 milímetros con respecto a esta distancia que os he comentado, enseguida nos van a aparecer defectologías, tipo porosidades, se nos puede extinguir el arco eléctrico, etcétera, etcétera. Nosotros, en nuestro proceso de soldeo, lo que tenemos que tener muy claro es el mantener estas distancias, mantener lo más estables posibles estas distancias. Evidentemente hoy los equipos de soldadura tienen unas rampas de fluctuación en las cuales nos van a ir corrigiendo en la medida de lo posible ese movimiento de fluctuación que nosotros vamos a dar. Es muy difícil que nosotros como soldadores podamos estar continuamente a la misma distancia. Pues para ello se encargan las máquinas. Muchas veces podréis ver en el panel de control que el LED de intensidad, pues muchas veces hemos puesto 110 amperios de intensidad parametrizada, y cuando terminamos de soldar pues la tenemos a 100, a 90 o 120. Bueno, pues eso es la propia máquina la que se va a encargar de corregir en la medida de lo posible esa fluctuación que nosotros vamos realizando, que es muy complicado el poder evitar. Bueno, como recomendaciones, tened en cuenta que en las pasadas de raíz el arco lo deberíamos de llevar muy corto. ¿Por qué? Porque así vamos a garantizar lo que es una mayor penetración, que es lo que nosotros vamos a buscar siempre en las pasadas de raíz. Si tenemos la aparición de un soplo magnético, acordaos que este soplo magnético, que ya lo vimos en su día, este soplo magnético es la desviación del arco eléctrico. Nosotros lo que debemos de hacer para corregirlo es acortar el arco eléctrico. Por contra, ojo, un arco eléctrico muy corto, una distancia de lo que es el electrodo a la pieza, nos puede
ocasionar unos arcos cortocircuitados o que son muy erráticos, ¿vale? Incluso pudiéndose quedar pegado el propio electrodo sobre la pieza o el metal base. Y el arco largo, por la contra, nos va a perder intensidad y nos va a generar con toda la seguridad porosidad. Porosidad, pues porque los gases de la fusión del revestimiento no llegan a hacer su función, que es la de protección del baño, ¿vale? Deberíamos de llevar siempre un arco ligeramente adelantado a lo que es el baño de fusión, con una adecuada velocidad y sobre todo inclinaciones. Tened en cuenta, ahí ya os pasé material para que veáis un poquito las técnicas operativas de cada uno de los de las posiciones que nos vamos a encontrar. Entonces vamos a tener muy en cuenta esto. Las inclinaciones son muy importantes a la hora de realizar un cordón de soldadura. Tened en cuenta también una cosa: cuanta mayor velocidad nosotros demos en el proceso de soldadura con el electrodo revestido, el cordón va a ser mucho más estrecho, ¿vale? Y a menor velocidad nos puede aparecer cordones más anchos, pero también con mordeduras y atrapamiento de gases, de escollas, etcétera. Bueno, para soldar con corriente continua, y esto ya lo conocemos de otros temas anteriores, pues que sepáis que vamos a tener transformadores rectificadores, ¿vale? Para soldar con corriente alterna vamos a tener transformadores, y para la elección de la fuente de energía vamos a tener que tener en cuenta siempre el tipo de electrodo, la intensidad que nosotros vamos a utilizar y la tensión en vacío. Se elegirá el tipo de corriente según el equipo disponible, el electrodo a usar y el metal base a soldar, ¿vale? No es lo mismo pues que tengamos que soldar con un electrodo básico que con un rutilio. No es lo mismo que vayamos a soldar metal base de acero al carbono que aluminio, por ejemplo. Corriente continua se suele utilizar para aplicaciones especiales, para trabajo de reparaciones y electrodos con poca estabilidad del arco. Y con corriente alterna, empleado para casi todo tipo de electrodos, y lo que sí que sucede que nos requiere una suficiente tensión en vacío, que nosotros eso lo podemos regular a través del panel de control de las propias máquinas. Bueno, tipos de electrodos que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar muchos, pero dentro de la clasificación de los electrodos, dos subgrupos, ¿vale? Sería uno desnudos y otros revestidos. Los desnudos solo se pueden utilizar con corriente continua, el arco es muy errático, exceso de proyecciones, absorben oxígeno, nitrógeno, el metal depositado es muy frágil y poco resistente. Por lo tanto, este tipo de electrodos no nos los vamos a encontrar, ¿vale? Esto es cuando se empezó a soldar con este tipo de proceso, pues evidentemente fueron los primeros electrodos que se emplearon, pero que luego posteriormente, viendo los resultados, que estamos viendo que eran bastante pobres, se realizaron ya investigaciones y se dieron con los electrodos revestidos, ¿vale? Bueno, los electrodos revestidos son los que vamos a utilizar siempre. Va a ser una varilla estándar de acero al carbono entre 0,1% y un 0,4% de manganeso, ¿vale? El revestimiento va a ser orgánico y, el revestimiento va a ser orgánico y mineral, ¿vale? Dependiendo un poquito de esos materiales que nosotros vayamos a emplear o que los propios fabricantes empleen para los revestimientos, tendremos una técnica operativa u otra, ¿vale? El arco va a ser muy estable, produce gas de protección del metal fundido, genera una escolla para la protección del metal, que esa escolla es el propio revestimiento una vez que se ha fundido, y tenemos unas longitudes normalizadas entre 300, 450, 600, 500 milímetros también, etc. Y luego tener en cuenta que los últimos 30 milímetros de este electrodo van a estar sin recubrimiento. ¿Por qué? Porque así van a facilitar que los podamos conectar al portaelectrodos y que tengamos una buena transferencia eléctrica
de lo que sería la máquina a través del cable portaelectrodos y del propio portaelectrodos hacia el electrodo revestido. ¿Veis? Aquí tenéis lo que sería un poquito la imagen del electrodo revestido. Bueno, el electrodo revestido, que sepáis que la longitud va a ser desde el principio del alma hasta el final del electrodo, en el cual ya tendríamos el alma recubierta por el revestimiento. El diámetro del electrodo siempre va a ser sobre el diámetro del alma. Nosotros en el taller en estos momentos estamos utilizando electrodos de 2,50 y 3,25 milímetros, pero que sepáis que existen otros diámetros, que los tenemos de 1,6, de 4, de 5, etcétera. Dependiendo un poquito de los espesores que vayamos a utilizar, pues deberemos de utilizar los diámetros pertinentes y aconsejables, ¿vale? Y luego tendríamos lo que sería el revestimiento. El revestimiento puede ser de varios tipos. Los más empleados y que nosotros vamos a ver especialmente rutilo, básico y celulósico. El alma será una varilla que podrá ser de acero al carbono, de baja aleación, aceros especiales, aluminio, acero inoxidable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el revestimiento siempre va a ser de este tipo que os he comentado. Bueno, en función a los revestimientos, deciros que van a estar compuestos por elementos ionizables que faciliten la transferencia del metal del electrodo hacia el metal base, elementos que gasifiquen fácilmente. Vale, una vez que tengamos ese aumento de temperatura, pues se nos generan todos estos gases. Elementos que licúen al aumentar la temperatura, que se puedan aliar y se puedan unir entre ellos. Elementos de aleación para compensar las pérdidas que puede haber en el propio proceso de soldadura debido a las altas temperaturas en las cuales están sometidos los materiales. Por lo tanto, que tengáis en cuenta que siempre dentro de ese revestimiento vamos a tener elementos de aleaciones que garanticen que la calidad del material depositado va a ser óptima, ¿vale? Incluso, es más, el metal depositado, el cordón de soldadura, siempre suele tener unas propiedades características mucho más elevadas que el propio metal base, ¿vale? Y es elementos específicos pues para ciertas características, soldaduras especiales, etcétera. Bueno, dependiendo de la clasificación del espesor, nos vamos a encontrar tres tipos, ¿vale? Que sean los delgados, medios y gruesos. Los electrodos de revestimiento delgado, esto supone del 4 al 10% del valor del alma. Nos va a dar arco poco estable, poca protección y solo lo vamos a poder utilizar con corriente continua, ¿vale? Son más económicos estos electrodos delgados, ¿vale? Pero por la contra vamos a poder tener mayores defectologías, ¿vale? Luego tendríamos los cordones o electrodos clasificados como medios, dependiendo de su revestimiento, que va a ser del 10 al 40% del alma, en el cual vamos a tener un arco estable, buena protección, gaseosa, y podremos utilizarlo tanto con corriente continua y con corriente alterna. Y por último, dentro de esta clasificación vamos a tener los gruesos, dependiendo de su revestimiento. Esto quiere decir que el revestimiento va a ser superior al 40% del alma. Nos va a dar los mismos rendimientos que el anterior, que los medios, ¿vale? Pero además también nos va a dar una buena protección mejorada, una buena estabilidad del arco eléctrico y un buen encendido del propio arco eléctrico. Bueno, en esta imagen veis los tipos de componentes que nos podemos encontrar. A ver, los fabricantes de electrodos nunca te van a decir la composición que tienen su revestimiento. A ver, al fin y al cabo,
El alma es un acero al carbono, pues con el que lo pueden tener de mayor o mejor calidad, pero no deja de ser acero, ¿vale? O acero inoxidable, aluminio, lo que sea. Pero sí que lo importante, el que da la calidad, dijéramos, al electrodo es el revestimiento. Entonces, esto nunca te van a dar lo que sería la fórmula de estos revestimientos, de los elementos que ellos utilizan. Deciros que suele estar en torno a unos 17-20 componentes de elementos que se utilizan para los revestimientos, para cada revestimiento. Entonces, que sepáis que vamos a tener diversos tipos de componentes. Entonces, la celulosa, que sepáis que la función principal sería que es un gas protector, ¿vale? El carbonato cálcico, también su principal sería la de gas de protección. Tiene una función secundaria que es la de fluidificador, que es la que permite la fluidez de ese material base. El espatofluor, generador de escoria, también con una función secundaria que es la de fluidificador. Dolomita, gases de protección y fluidificador, ¿vale? Dióxido de titanio es un buen generador de escoria y sobre todo también es un buen estabilizador del arco eléctrico como función secundaria. Titanato potásico es un buen estabilizador del arco y generador de escoria. Feldespato es un generador de escoria y estabilizador del arco. Mica, que nos va a permitir la extrusión, igual que el carbonato cálcico, nos va a permitir la extrusión de ese revestimiento cuando están fabricando el propio electrodo, y además también tanto la mica como el carbonato cálcico tienen una función secundaria. La de la mica sería el estabilizador del arco y la del carbonato cálcico sería la de generador de escoria, ¿vale? Que tenemos aquí. También tenemos sílice, generador de escoria. Amianto prácticamente ya no se utiliza el amianto, pero bueno, un buen generador de escoria está totalmente prohibido, ¿vale? El óxido de manganeso, generador de escoria y aleante, permite que todos los componentes de ese revestimiento sean de fácil aleación, ¿vale? Polvo de hierro, que este polvo de hierro lo que hace es aumentar la tasa de deposición, ya lo veremos más adelante, y soldadura de contacto como función secundaria, ¿vale? Ferrosiliconas, que son desoxidantes, ferromanganeso, aleante, desoxidantes también, silicato sódico como aglutinante y silicato potásico como estabilizador del arco eléctrico. Bueno, pues esto sería, dijéramos, un poquito los componentes que nos vamos a encontrar dentro de todos los electrodos. Luego dependerá de la función de cada uno de ellos, pues llevará más contenido de uno o menos de otro, o incluso unos los llevará y otros los llevará, ¿vale? Pero esto ya os comento que es pues una cosa que cada fabricante va a tener en cuenta y le va a dar un poquito el sello de garantía y de calidad, Bueno, funciones del revestimiento. Sobre todo tener en cuenta que facilita el encendido del arco eléctrico. Si nosotros no tuviésemos este revestimiento, sería muy difícil que nosotros ya no solo que pudiéramos soldar, sino que nosotros pudiéramos establecer el arco eléctrico. Sería prácticamente imposible. Además de facilitar el encendido, también nos mantiene muy estable ese arco eléctrico. Evita que tengamos desviaciones del arco, etc. Protege el metal fundido del aire a través de su fusión y de los gases que genera. Efectúa una limpieza metalúrgica. Si os dais cuenta, en la escoria cuando la picamos, en la parte del anverso, podemos observar hasta puntitos que van saliendo, que se quedan incrustados en la propia escoria. Bueno, pues que sepáis que esos son elementos que la ha limpiado en el baño de fusión. Cuando está líquido ha ido limpiando la propia escoria y los va sacando a la superficie, ¿vale? Añade elementos aleantes de la soldadura para dar una mejor calidad de soldadura y sobre todo compensar las pérdidas que podamos tener en el proceso de soldadura. Forma la escoria de protección, muy importante esta escoria de protección porque nos va a proteger
en primer lugar, lo que sería la parte superficial del cordón de soldadura, y sobre todo nos va a permitir que el enfriado de ese cordón de soldadura se haga de una forma paulatina, que vaya de poquito en poquito enfriando, lo cual favorece la resistencia de ese cordón de soldadura. Favorece la ejecución de la soldadura en diferentes posiciones. Ya sabéis que en posición PA, que es en horizontal, pues es muy sencillo y muy fácil soldar, pero luego ya cuando tenemos dificultades de carácter de tipo gravedad, etcétera, pues es bastante más complicado el poder dominar ese baño de fusión. Entonces, dependiendo del tipo de revestimientos, también nos va a solucionar o a parecer más fácil el poder soldar en una posición u otra. Bueno, la función eléctrica del revestimiento, las principales o primordiales, son que nos asegura la ionización entre ánodo y cátodo y nos da la estabilidad y continuidad al arco eléctrico. En cuanto a las funciones físicas del revestimiento, la principal es que nos genera los gases de protección, que nosotros necesitamos sí o sí para que ese cordón de soldadura esté bastante aceptable y no tenga defectología, y también nos genera la propia escoria, que es muy necesaria para limpiar el baño de fusión y proteger el metal de la atmósfera, hasta que se vaya enfriando poquito a poco. Funciones metalúrgicas del revestimiento, pues tenemos unas cuantas, ¿vale? Aportan al metal soldado las características que se pierden por evaporación u oxidación durante el propio proceso de soldadura debido a las altas temperaturas, introducción del baño de fusión en materiales de aleación para aumentar las propiedades metalúrgicas del metal. Depende ya un poquito de esas aleaciones que tenga, pues nos las incorpora en mayor o menor medida. Incorpora polvo de hierro al revestimiento, con lo cual aumentamos la tasa de deposición, lo veremos un poquito más adelante, lo que son los electrodos gravimétricos, y se incorporan elementos desoxidantes y desulfurantes para eliminar el riesgo de porosidad y de roturas en calientes, ¿vale? Y nos crea también la escoria que proteja el cordón de soldadura hasta que éste llega a enfriarse. Los tipos de revestimientos, bueno, pues lo dicho, nos vamos a encontrar unos cuantos. Sí que es cierto que, bueno, la bahía de acero va a ser siempre una bahía de acero, ya sea de las características que podamos encontrarnos, y luego sí que es cierto que lo que nos va a dar la diferencia es el revestimiento, lo que nos va a dar la calidad del propio electrodo. Bien, es cierto que a mayor calidad de la bahía del electrodo, pues evidentemente también vamos a tener mayores calidades soldaduras. La elección del propio electrodo la vamos a tener, ya lo hemos comentado con anterioridad, según la posición a soldar, el tipo de preparación de la unión, características del metal base, espesor a soldar, geometría de la unión. Hay que tener todo muy en cuenta, sobre todo el tema de las posiciones, características del metal base. Ojo, hay que tener cuidado con aleaciones especiales o materiales que requieran pues algún tipo de precalentamiento, algún tipo de técnica operativa especial, y espesores a soldar, evidentemente, y la geometría de la unión. Hay que tener cuidado en la elección de los diámetros de los electrodos, dependiendo un poquito pues de esta geometría y de las separaciones que vamos a tener, preparación de uniones en chafrán, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, atendiendo a la norma UNE 14003, los electrodos revestidos los vamos a tener según una clasificación que os comento a continuación, ¿vale? Vais a tener oxidantes, ácidos, ácido rutilo, rutilo medio, rutilo grueso, básico, celulósico y otros tipos de electrodos, ¿vale? Los más habituales nos vamos a encontrar con los rutilos medios,
También puede ser que encontremos algún rutilo grueso que nos facilite la estabilidad del arco y el cebado. Los básicos que van a ser mucho más utilizados quizás a nivel industrial, sobre todo por requerimientos de calidad y de metalúrgica, que incluso los rutilos. Y luego ya tendríamos los celulósicos, ¿vale? Que son electrodos que se utilizan casi exclusivamente para soldaduras de tubería, en la cual pues tenemos poca preparación, ¿vale? Se suele utilizar en las verticales descendentes, en posiciones colocados en tubo fijo, etcétera, etcétera. Pero bueno, los más utilizados, ya os comento, a nivel de aprendizaje y a nivel de pues bueno, trabajo de campo, algo de estructuras, el rutilo, el básico va a ser el que más vayamos a utilizar, y el celulósico para el tema de tuberías. Bueno, los rutilos medios, que son los que más creo que vamos a utilizar nosotros en nuestro curso, por el tema de facilidad de manejo y de calidad del aprendizaje, es mucho más fácil utilizarlo. Pues que sepáis que las cantidades de rutilo no superan un 50%. Los componentes celulósicos no superan un 15%. De ahí este 15% o inferior de celulósico, de componente celulósico, es el que nos va a generar esa cantidad de humo que sueltan, ¿vale? Produce una escoria muy densa y fluida, además es fácil de eliminar, sobre todo en posición PA, en cornisa, etcétera. Quizás tenemos un poquito más de dificultades en posiciones en ángulo, con preparación en ángulo, debido a que se nos suele quedar un poquito más adherida, ¿vale? Son adecuadas para soldaduras tanto en posición vertical y bajo techo o sobre techo. Producen un arco muy estable, muy suave y de muy fácil manejo, ¿vale? Lo que es el inicio del arco eléctrico con este tipo de electrodo es muy sencillo, pues lo utilizamos especialmente para el tema de formación. Son fáciles de manejar, y ya le veréis la diferencia, sobre todo con los básicos y celulósicos, que los iremos viendo un poquito más adelante en el taller, y son aptos para usarse en cualquier tipo o con cualquier tipo de corriente, ¿vale? Apto para todo tipo de trabajos, estructura, a ver, todo tipo de trabajos dependiendo un poquito de la calidad que le vayamos a dar. Si no, ya nos tenemos que ir a un electrodo con revestimiento básico, Y lo dicho, ideales para el tema de formación de nuevos soldadores. Es importante que os quedéis con este nombre, con el de rutilo. Bueno, luego tendríamos el de rutilo grueso porque ya sabéis, tiene un 40% de lo que es el diámetro del alma de revestimiento, ¿vale? Las características prácticamente son muy similares a las que hemos visto anteriormente, ¿vale? Tiene un mejor porcentaje de componentes celulósicos, lo cual va a permitir también mayor velocidad a la hora de realizar la soldadura. Va a tener una mayor resistencia mecánica que los electrodos ácidos. Los ácidos prácticamente no se utilizan, y soldado en ángulo se puede producir fisuración en caliente cuando el metal base tiene más de un contenido del 0,30 de carbono, ¿vale? Para eso pues podríamos, en el momento que ya tenemos estos contenidos superiores, estos porcentajes que son superiores de carbono, ya nos tenemos que ir a otros electrodos, principalmente pues el básico sería una buena elección, ¿vale? Tiene un fácil manejo de lo que sería la técnica operativa del electrodo revestido de este rutilo grueso. La verdad es que se maneja bastante bien, y tiene un buen aspecto superficial en cuanto a la viscosidad, al acabado, las aguas, también pues nos quedan bastante bien los cordones. Quizás sí que es cierto que con el rutilo medio nos podrían quedar un poquito más finitas las aguas. Ya depende un poquito también, eso ya lo sabéis, del paso de avance que vosotros deis
de la separación que tengamos, de la velocidad, inclinaciones, etcétera. Ya os he dicho por activa y por pasiva que lo que vosotros hagáis, el movimiento que vosotros hagáis con el electrodo es el que se va a reflejar y luego se va a mantener posteriormente en el cordón de soldadura. Entonces, cuanto más finos hagáis esos movimientos, pues evidentemente el aspecto superficial va a quedar notablemente más bonito en cuanto al cordón de soldadura. Bueno, y luego tenemos los electrodos básicos. Estos aún nos queda también por ver en las prácticas de taller, que lo veremos en cuanto ya empecéis a terminar las piezas que tenemos programadas con electrodo de rutilo, pues empezaremos ya con el básico para que vayáis viéndolo. Estos revestimientos van a estar compuestos por carbonatos cálcicos, otro tipo de carbonatos, manganeso, silicio y elementos reductores, ¿vale? Estos suelen tener un compuesto que da un carácter básico a la escoria, ¿vale? Y pues este carácter básico se les denomina pues con este nombre a estos electrodos. También forman parte de sus revestimientos pues elementos metálicos como el cromo, níquel, etcétera, etcétera, etcétera. Produce una escoria escasa, bastante escasa y densa en su color, bastante oscuro. Es un negro parduzco que incluso hay veces que en posiciones verticales ascendentes o sobre techo pues tiende a quedarse como si dijéramos como un chicle, ¿vale? Empieza a escolgarse y la verdad es que ahí demuestra la densidad que tiene esta escoria. Esta escoria, una vez que ha enfriado el cordón de soldadura, tiene la tendencia a salir del baño sin quedar en ningún momento atrapada, ¿vale? Tanto en el proceso en el cual estamos soldando, ¿vale? Que estamos en estado líquido, y luego posteriormente, como os comento, cuando está en estado ya frío el cordón de soldadura que se ha enfriado, pues la verdad es que sí que es fácil de eliminar. Quizás decir que en los acuerdos del cordón de soldadura, tanto en posiciones a tope como en posiciones en ángulo, quizás vamos a tener algo de dificultades para quitar esta escoria, ¿vale? Que vamos a tener en la parte superficial del cordón de soldadura y que la protege. ¿Qué es la recomendación que os hago? Que llevéis una punta de trazar y le paséis esa punta de trazar por ambos lados del acuerdo del cordón de soldadura, y así evitamos que se nos quede bien atrapada. Bien eso, o quizás con una radial, con un disco fino de corte de 2,4, pues el que podamos darle en esos acuerdos para eliminar. Tener en cuenta que toda escoria que se nos quede dentro del cordón de soldadura o en zonas adyacentes, luego si vamos a tener multipasadas, pues evidentemente corremos el riesgo de que esa escoria vuelva a salir y nos dé defectología, ¿vale? Es un revestimiento muy rico en aleantes, se aportan posteriormente al cordón de soldadura todos estos revestimientos, y así compensaremos las pérdidas metalúrgicas del metal base. El depósito de soldadura tiene una gran resistencia mecánica, bastante más resistencia mecánica que el electrodo de rutilo, incluso que el celulósico, y por eso lo utilizaremos para trabajos ya de envergadura y que nos requieran unos controles de calidad, unos requerimientos de calidad medios elevados, ¿vale? Tener en cuenta que podemos alcanzar entre 50 y 100 kilogramos de resistencia a la tracción por milímetro cuadrado de soldadura, lo cual no está nada mal. Como inconvenientes de este electrodo básico, pues que tienen una gran facilidad para absorber y retener la humedad que le rodea, es decir, son unos electrodos higroscópicos, ¿vale? ¿Qué sucede? Que en el momento que retienen y absorben esta humedad, vamos a tener defectos asociados. Esos defectos asociados son poros, sopladuras, cortes del arco eléctrico, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo que capta una gran facilidad
el hidrógeno, ¿vale? El hidrógeno ya sabéis que es un elemento que en medidas elevadas, en cantidades medias elevadas, nos va a producir defectología, ¿vale? Sobre todo un defecto típico en el hidrógeno, en el cordón de soldadura que ha contenido hidrógeno, que queda atrapado el hidrógeno, es el agrietamiento en frío. Una vez que hemos realizado la soldadura y que posteriormente va el cordón de soldadura enfriando, pues pueden aparecer esos agrietamientos, incluso la rotura total del cordón de soldadura, ¿vale? Estos electrodos, por esta razón y por este motivo, los debemos conservar secos. Si no los podemos conservar secos, pues llevando un poco o teniendo en cuenta las directrices del propio fabricante, lo que tendremos que hacer será intentar secarlos antes de soldar. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Pues a través de unos hornos, ¿vale? Estos hornos se suelen mantener a unos 200 grados centígrados aproximadamente durante 2 horas, que es lo que se llama temperatura de secado, y una vez que los hemos cogido del horno, lo que tendremos que hacer es meterlos en unas estufas, ¿vale? En unas estufas que se llaman de mantenimiento. Esas estufas lo que van a hacer es tener una temperatura más bajita, aproximadamente unos 80 grados, ¿vale? 50-80 grados, en la cual nos van a mantener esa temperatura que impide que este revestimiento siga absorbiendo humedad, ¿de acuerdo? Muy importante también tener en cuenta que estos electrodos van a estar quemando cuando los cogéis del horno o de la estufa, que llevéis guantes como protección, como equipo de protección individual, pero sobre todo además que esos guantes estén lo más limpio posibles, porque si tenemos algún tipo de grasas, etcétera, en esos guantes, lo que vamos a hacer es transmitir esa grasa al revestimiento. Ya sabéis que cualquier revestimiento de cualquier tipo de electrodo que tenga algún tipo de grasa, de suciedad, etcétera, va a ser susceptible posteriormente que el cordón de soldadura nos salga con defectología, ¿vale? Sí que es cierto que la fuente de energía que vayamos a utilizar con este tipo de electrodo nos va a tener que dar una tensión en vacío elevada, ¿vale? ¿Elevada por qué? Porque tener en cuenta que este electrodo quizás una de las dificultades mayores que tiene el soldador es el encender el arco eléctrico. En la punta del electrodo vamos a tener una masa de un color negro, que eso no deja de ser más que grafito, que le ponen en el extremo para facilitar el cebado del arco eléctrico. Bueno, pues aún así hay veces que tenemos dificultades, y sobre todo si separamos ligeramente un poquito más de lo que sería la distancia óptima del arco eléctrico, lo más fácil es que se nos extinga el arco eléctrico. Si se nos extingue el arco eléctrico, posiblemente se nos va a generar casi con toda seguridad una cavidad entre lo que es el alma y el extremo del revestimiento, que nosotros con un poquito de habilidad deberíamos de quitar con el guante antes de volver a cebar ese propio electrodo, ¿vale? Pero bueno, hay que tener una serie de cuidados a la hora de utilizar este electrodo con el revestimiento básico. Bueno, el arco de soldadura será más corto, la mitad aproximadamente que el diámetro del alma del electrodo. Emplearemos corriente continua con polaridad inversa, ¿vale? La polaridad inversa aquí está equivocado. Esto sería la pieza del positivo. A ver si os lo modifico, ¿vale? Tienen alto contenido en manganeso, forma sulfuro de manganeso, evitando el agrietamiento en caliente produciendo por el azufre. El azufre que suelen tener normalmente como los materiales bases. Si el electrodo está seco, se evita el agrietamiento en frío al no incorporar hidrógeno al cordón de soldadura. Al usar bajas intensidades de soldeo hay poca pérdida de elementos aleantes, ¿vale? Y su gran tenacidad lo hace ideal para soldar grandes espesores, estructuras rígidas, uniones que requieran alta calidad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno,
Posteriormente sí que hoy lo vamos a dejar aquí. En la siguiente entrega voy a seguir con los electrodos celulósicos y sí que veremos en otra tercera entrega las características más detenidamente de lo que serían los electrodos, ¿vale? Y sobre todo, una cosa que sí que es muy importante y que yo le doy bastante importancia es el tema de la clasificación de los electrodos. El saber cómo nos lo clasifica la normativa vigente y qué numeraciones tenemos y cómo interpretar esas numeraciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo dicho, nos quedan una serie de entregas de explicación teórica de este tema y que os iré dando pues en sucesivas entregas, ¿vale? Sabéis que tenéis que estar muy atentos a Classroom, puesto que todo este material os lo voy a ir entregando a través de esta plataforma y os iré pues enviando actividades, ¿vale? Después de esta explicación os voy a subir un formato para que podáis hacer un resumen hasta esta diapositiva de electrodos celulósicos y que me debéis de entregar a lo largo de la mañana, ¿vale? Ya os marcaré yo el tiempo también fijado y tal. Y ya mañana es miércoles, por lo tanto hasta el viernes ya no tendríamos clase de soldadura. Entonces el viernes os vuelvo a hacer otra entrega de lo que serían los apuntes con mi voz, con la grabación y bueno, vamos a ir siguiendo esta operativa, ¿de acuerdo? Bueno, pues saludos chicos y esperando que estéis todos bien, pues os mando un abrazo, ¿vale? Venga, hasta luego.